ya no deberíamos dar estudio bíblico, ¿verdad? Después de escuchar esos testimonios tan pero tan poderosos, podemos concluir que realmente el compartir nuestra vida con otros realmente consuela nuestros corazones. Así que démosle un fuerte aplauso a Dios, porque son cosas reales. Son cosas reales las que Dios hace. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios cambia nuestro lamento en fiesta. Y hoy quisiéramos abordar parte de la palabra de Dios para hablar acerca de esas segundas oportunidades. Posiblemente, no sé si te pasó, mientras yo estaba allí y escuchaba la vida de los hermanos, yo decía, wow, ellos resumieron su vida, ellos resumieron su prueba, pero eso fue un gran recorrido donde tú debes de saber que Dios realmente está allí en tu pesar, Dios está en tu dolor, en tu prueba. Hace un tiempo atrás andábamos de viaje con 2 pastores y pues ahora, como somos un grupo bastante grande, lo que hemos decidido es cuando hay un viaje o un entrenamiento, nos vamos en días separados, por si un avión se cae, pues no se queden sin pastores. Y nos fuimos en 2 grupos. Y nosotros nos tocó regresarnos en el segundo grupo, y cuando íbamos a abordar el avión, pues salimos muy temprano, de madrugada. Cuando llega ese momento, tú dices, ya quiero regresar a casa, extraño las tortillas, extraño esto, extraño aquello. Estás acostumbrado solo a estar hablando por teléfono con tus familiares, quieres verlos en vivo, ya queríamos regresar a casa. Y cuando llegamos al aeropuerto y nos disponemos a tomar el avión, comienza a desatarse un clima terrible en el lugar donde estábamos y comienza a llover. Estuvimos aproximadamente 1 hora en el avión esperando, y el punto era que estábamos con el tiempo limitado porque teníamos conexiones que respetar y que cumplir. Y cuando el tiempo avanzaba y nosotros decíamos, ojalá que lleguemos a tiempo, por fin arranque el avión, vamos hacia el lugar donde teníamos que hacer nuestra conexión. Y cuando estamos llegando a ese lugar, comienza a caer otra lluvia, y no podíamos bajar de ese avión. Y llegamos al lugar, ya podemos bajarnos de ese avión, y cuando llegamos al lugar nos encontramos con la noticia que hay un caos en varios aeropuertos, hay un caos, y nos dicen, señores, lastimosamente su vuelo se ha perdido, su conexión se ha perdido. Y nos dicen, no es cierto eso, no se ha perdido. Y la verdad es que sí se había perdido. Y nos dicen, bueno, ve a un lugar allí, tal vez esta persona te puede ayudar. Llegamos a ese lugar, y en ese lugar nos dicen, bueno, no les podemos ayudar porque hay cambio de boletos y todo eso cuando es de perfecto mecánico, pero cuando es de clima no se puede hacer. Pero vayan donde tal persona, tal vez los puede ayudar. Y llegamos donde un hombre que resulta ser que era ateo. Y este hombre ateo dice, pero yo no los puedo ayudar, yo aquí o allá. Y empezamos a conversar. Y resulta ser que con nosotros andaba un grupo de San Pedro Sula. Los hondureños y los latinos nos hacemos familia en esos viajes, y se vienen atrás de nosotros aquel grupo. Y nosotros, mientras estábamos con ese hombre, el hombre estaba viendo qué podía hacer. Una de las señoras que estaba en ese grupo, que también había perdido el vuelo, estaban enterrando a su madre y estaban postergando el entierro de su madre. Llevaban 2 días preparándola, iban al tercer día preparándola para poder esperarla a ella que llegara. Y entonces, cuando el hombre está escuchando que todo ese es el clima, entonces él dice, bueno, está bien, vamos a hacer algo, denme sus pasaportes, esto no se hace, pero les vamos a ayudar. Y empiezan a ayudarnos, y dice, bueno, nos pensaban mandar a Venezuela, Colombia, a no sé por dónde, a varios lugares, pero no, queremos irnos por este lugar y por este lugar, pidiendo gusto nosotros, queríamos llegar rápido. Y dice el hombre, bueno, está bien. Y empieza a ayudarnos, y a través de que nos ayuda, se da cuenta de que realmente no andábamos juntos. Y dice, y es que no todos van para el entierro, dice, no, solo ellos. No, éramos 11. No. Entonces, díganme la verdad, ¿van todos al entierro o no van todos al entierro? No, la verdad es que no, solo ella y su familia van al entierro. Bueno, está bien, les voy a ayudar. Para no hacerles larga la historia, volvemos a tomar otro avión, subimos al avión, y cuando empiezan a volar en ese avión dijimos, Dios, por favor, hoy sí, ya no queremos andar arriba de este avión. Y empieza a caer una tormenta, y la tormenta empieza a caer más fuerte y nosotros en el avión. Pero ya en ese momento, ya en nuestro corazón, esa es mi interpretación, ya en nuestro corazón hay un sentimiento de pesar. Uno primero trata de decir, bueno, Dios nos está retrasando, Dios está permitiendo esto, y esa es la realidad. Dios estaba permitiendo a saber qué cosas, pero en nuestro corazón no era fácil, había un pesar, había una incomodidad. Dios, ¿pero por qué? Y empieza la lluvia, empieza la turbulencia, y empieza ese avión a moverse, y ya uno mira cómo el lenguaje corporal de las personas empieza a cambiar. Personas van serias y empiezan a hablar así solas.
Tú ves que las personas empiezan a orar, a clamar, si no han confiado en Cristo, ese día confían ahí en ese avión y empieza todo el mundo a tener un lenguaje difícil. Y resulta ser que mientras íbamos en ese avión nos dice, ya estamos a punto de llegar, vamos a hacer el descenso, y cuando empezamos a hacer el descenso no podemos llegar a ese lugar, porque dicen que está cerrado el aeropuerto por una tormenta difícil, y seguimos volando y volando y volando y volando y volando y volando. Por fin aterrizamos, ¡wow! Aterrizamos. Y cuando aterrizamos nos dicen, no, está en otra ciudad. Tuvimos que aterrizar en esta ciudad por esto y por esto y por esto. Y después de eso nos dimos cuenta que teníamos que volver a subir al avión, llegamos por fin al lugar donde teníamos que llegar y volvimos a perder la conexión. Y entonces dijimos, bueno, Dios, algo nos quieres enseñar. Pero el punto ahora, hay que ir a buscar a quien nos vuelva a regalar estos boletos o a compensar estos boletos. Y llegamos donde una mujer puertorriqueña, Dios la puso ahí, que de entrada intimidaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? No, pues eran como las 10 de la noche. Venimos, pasó esto. Sí, pero yo no puedo ayudarlos. Yo no puedo ayudarlos aquí. Así que yo no puedo hacer nada. Sí, pero es que mire, ¿quién nos va a ayudar? No sé quién nos va a ayudar. Y nos quedamos los 11 ahí frente a ella y no nos movíamos. Sí, pero no los puedo ayudar. Y los 11 ahí, tranquilos. Yo no sé cómo Dios le tocó el corazón. Terminó mandándonos a un gran hotel, terminó dándonos una rica comida, una rica cena, y ese día pudimos descansar. Y al día siguiente poder regresar a Honduras, y cuando ya veníamos aterrizando en San Pedro Sula, y ya vimos las casitas, lo que se ve, los cerros, dijimos, lo hecho en casa está bien hecho, gloria a Dios, estamos llegando a Honduras. Y sobre todo cuando uno aterriza, ¿verdad? Y yo sé que posiblemente tú has pasado por pesares, tú has pasado por situaciones difíciles, pero lo que quiero decirte es algo. Los pesares y las situaciones difíciles no te avisan. No te avisan. Si nos avisaran, bueno sería. Pero llega en un momento repentino, y el punto es que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Pero sí podemos entender que la gracia de Dios está permanentemente a nuestro favor. Así que quiero llevarte a un pasaje de la Biblia en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12 dice la Biblia: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada en tragedias repentinas. Puede ser que tú estés pasando por una tragedia, puede ser que saliste de una tragedia, estás a punto de entrar a una tragedia, no sabemos en qué momento, pero sí podemos saber hoy. Hemos visto testimonios reales que la gracia de Dios siempre está allí a nuestro favor. Pero quiero explicarte algo. El problema es que nosotros vemos un testimonio como estos y nuestro corazón es consolado, nuestro corazón es animado. El punto es que cuando tú entras en una situación de pesar, de prueba, de complicación, no siempre es fácil para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque está nuestra carne, está nuestra humanidad, está nuestra fe que es lastimada, que es golpeada. Así que nosotros, cuando somos sorprendidos por pesares, los pesares nos llevan a un terreno que se llama turbación. No sé si te ha tocado estar a ti turbado, o sea, literalmente turbado, que tú no puedes dormir, tú no puedes ordenar tus pensamientos, tú no puedes comer, estás en un shock emocional. Yo no sé si has podido estar en ese momento donde literalmente estás turbado. ¿Y qué es la turbación? Es la alteración de todo tu ser, tus emociones, tu corazón, físicamente, clínicamente te alteras y tú no eres el mismo. Tú esa noche no eres el mismo, ese día estás conmovido, ese día estás pensativo, ese día no hayas que hacer, estás descompuesto, tu ser está descompuesto. Tú dices, bueno, pero solo me pasa a mí. Quiero decirte, en la Biblia hay momentos de turbación, en la Biblia hay historias muy poderosas. Es más, el libro de los Salmos está escrita de personas turbadas, escrituras de turbación, donde el salmista dice, yo no puedo dormir, yo no puedo pegar mis ojos. Pero quiero darte algunos ejemplos. Mateo capítulo 14 versículo 26 dice la Biblia: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Eran hombres que entendían las aguas, quedaron aterrados y llenos de miedo clamaron diciendo, un fantasma. Eso es un episodio donde un grupo de hombres están turbados y no hayan qué hacer, están sin esperanza, están bloqueados emocionalmente, están en shock. Hoy les podrían decir, llévenos al psicólogo, están viendo fantasmas, llévenos al psicólogo. Están en una etapa muy pero muy difícil.
Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, habla de un hombre, de un profeta, el profeta Elías. Dice lo siguiente: luego, solo que todo el día hasta llegar al desierto, siguió solo hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. Eso es una etapa de turbación. Un hombre como Elías, un hombre muy fuerte espiritualmente, llega a una conclusión en su vida y dice: ya no puedo más, estoy turbado. Corría y corría y corría, se sienta y dice: mi vida ya no tiene sentido, lo mejor es la muerte. Eso es turbación. Cuando tú concluyes y dices: la mejor salida es la muerte, eso es un episodio de turbación en la Biblia. Jeremías, capítulo 5, versículo 30, dice el profeta: algo terrible y espantoso ha sucedido en ese país. O sea, la conclusión de él es graficar en su mente y en su corazón. Él está viendo una escena y por lo tanto la escena que él está viendo es lo que abriga su corazón. Y dice: algo terrible y espantoso ha sucedido en ese país. Cuando alguien dice eso es porque su lenguaje ya no es un lenguaje de fe, ya no es un lenguaje esperanzador, sino lo que ve realmente es la parte negativa. Ezequiel capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante 7 días. Eso es lo que dice la Biblia en ese pasaje, que esta persona se quedó aterrado, se quedó atónito, se quedó mudo durante 7 días. Casi que es en una depresión intensa durante 7 días. Eso es un periodo de turbación en la vida de alguien. Isaías capítulo 21, versículo 3 y 5, dice la Biblia, mira lo que dice el profeta: el estómago me duele y me arde de dolor, me dominan las agudas punzadas de angustia. Como una mujer en parto, me desmayo cuando oigo. Tengo demasiado miedo para mirar, la cabeza me da vueltas y vueltas, se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. O sea, tú ves a un hombre como este profeta en un conflicto. En su descripción tiene un conflicto. Ahora mira lo que dice Salmos capítulo 143, 3 y 4. Puedes ir a tu casa y verlos más detenidamente. Dice: estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. ¿Sabes cómo se llama eso? Turbación. Estoy paralizado de miedo, estoy perdiendo toda esperanza. Lo que te está diciendo el salmista es que hay momentos donde te dicen cosas, piensas en cosas y nada te da consuelo, nada te da consuelo. El punto es que muchas veces tu terreno se está terminando y el periodo de turbación lo que hace es que destruye nuestra vida. El punto entonces es: ¿qué hacemos cuando estamos en momentos de pesar? Tratamos de pensar en el final, y cuando tú piensas en el final debes de refugiarte en la gracia de Dios. Siempre la gracia de Dios va a ser un lugar donde tú vas a estar protegido y eso te ayuda a poner en orden tu vida y tu mente. Entonces, una buena conclusión cuando tú estás en un pesar es: Dios está de nuestro lado. Eso debes de pensar: Dios está de nuestro lado. Esa es una verdad bíblica. Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros y por nosotros. ¡Qué gran verdad! ¿Sabes por qué? Porque en las pruebas y en los pesares, Satanás se va a encargar de que uno de los pensamientos que se alejen de tu mente y de tu corazón es: Dios no está aquí. Dios está en tu contra. Dios está enojado contra ti. Dios está en oposición contra ti. Y no es real. No es real. Dios está de nuestro lado. Dice el Salmo: no se dormirá el que te guarda. Allí está pendiente frecuentemente de nosotros. Así que hoy quisiera explicarte un poco qué significa cuando entramos a un pesar y cuando salimos de un pesar. Yo lo describo como el de aquí allá. Es como cuando tú dices: ¿sabes dónde queda tal lugar? ¿A qué lugar queda allá? Te dicen: allá queda. Pero cuando nuestros hermanos compartían sus testimonios, ellos pusieron fecha. Llegó un momento cuando tomamos la decisión de que nuestra vida era así y empezó un proceso. Ese es el camino de aquí allá. Hoy ellos describen y dicen: ya hemos salido, y glorifican a Dios y dan alabanzas a Dios porque llegaron a su allá. Pero de aquí allá, del pesar a la gracia, a la salida, es un camino muy pero muy largo. Así que de aquí donde tú te encuentras hoy es la zona
posiblemente que representa la turbación o representa el pesar en el que te encuentras o en el pesar donde Dios va a permitir que tú entres para conocer y experimentar su gracia. A ese periodo se le llama la turbación de aquí. Y ese recorrido que tú haces mientras atraviesas el de aquí a allá se le llama el riesgo, mi riesgo. Todos tienen que tomar un riesgo. Me encantó como una de nuestras hermanas dijo, y yo comencé a tomar decisiones y empecé a experimentar consecuencias difíciles. Eso es mi zona de riesgo, donde tú tienes que decidir echarte para atrás, ir en otra dirección o decir, voy a tomar un riesgo, voy a darme una oportunidad, voy a dejar que Dios pueda hacer algo. Y lo que provoca eso es la serenidad. Lo que Dios quiere darte cuando tú estás en un periodo de turbación o en una etapa de prueba y llevarte hacia allá, de aquí a allá, es la etapa de la serenidad. Como cuando Cristo llegaba y estaban las tormentas, siendo embestida una barca con sus discípulos, y Cristo llegaba y le daba una orden al mar y le daba una orden a las tormentas de que se calmaran. Y entonces los hombres, a ver la serenidad del mar, a ver la serenidad del clima, caían de rodillas y le decían, Señor, no somos dignos de estar delante de ti. Porque es real, porque tú puedes experimentar esa serenidad, esa tranquilidad, esa paz que Dios te promete. Ese es el recorrido de luchas. Todos tendremos luchas y hay que luchar legítimamente, porque en esas luchas, en ese recorrido, tú dudarás de Dios. Ahora, quisiera explicarte un poco qué significan esas 3 rayas y esas 3 flechas en tus notas. Es el camino de aquí a allá, es el camino de la turbación hacia la serenidad. Entonces, ¿qué necesitas vencer en ese camino? ¿Qué necesitas vencer en ese recorrido de aquí a allá? En primer lugar, necesitas vencer la amargura. Si hay un área que vas a experimentar frecuentemente es la amargura. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú estás en una situación como esa? Te amargas porque vas perdiendo el gozo, porque las pruebas pueden hacer perderte el gozo, pueden hacer perderte la tranquilidad. Y dice la Biblia que tú no dejes crecer ninguna raíz de amargura, a fin de que no te contamines tú, ni puedas contaminar a otros. El punto es que en una prueba no solo terminas dañándote tú, en una prueba o en una situación difícil terminas dañando a otros cuando tú dejas que la amargura penetre y te contamine. Así que tú debes de poner atención que en una prueba como estas, en un pesar como estos, en un recorrido como estos, tú te enfrentarás a esa palabra llamada amargura y tendrás que saber qué hacer con ella. Tendrás que luchar contra ella. Y la segunda palabra que está allí en ese recorrido de aquí a allá en busca de la serenidad es la ira. Si hay algo que va a destruir tu vida y va a destruir la vida de otras personas, es la ira. Fíjate que no es el enojo específicamente, es la ira. Y la ira muchas veces nosotros la expulsamos, pero muchas veces la ira la contenemos. No solo es irascible aquel que explota. Puede ser que tú estés siendo controlado por la ira internamente. Y lo que va a suceder es que esa bomba de tiempo está en la cuenta regresiva, y en una de esas va a ser una explosión de una manera tan grande que va a causar estragos, la ira. Entonces, ¿qué debes de hacer con la ira? No debes de dejar que la ira te consuma y debes de hacer algo mientras estás en ese camino. Considerar que esa palabra está allí, que en ese camino tú vas a molestarte, a incomodarte contra Dios y que en ese camino todas las personas que están a tu alrededor no son culpables. Así que tú puedes lastimar a un grupo de personas mientras tú vas en un recorrido de aquí a allá. Y en último lugar está la duda. En toda prueba, en todo pesar, una palabra que Satanás va a querer robar es la confianza en Dios. Y la manera de que tú pierdas la confianza en Dios es la duda. Fíjate que no es la incredulidad de un solo. Primero tú empiezas con la duda y la duda te lleva a la incredulidad. En muchas ocasiones lo que Jesucristo dijo fue, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Y sabes por qué la duda? Este es el punto. Esto es lo peligroso de los pesares, que la duda impide el milagro. La duda impide que tú llegues a la serenidad. Y Jesucristo le dice, ¿por qué dudaste?
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando? Y una de las cosas que tú tienes que revisar en el periodo de aquí, allá, en ese camino a la serenidad y a la tranquilidad es eliminar la duda, que la duda te domine. O sea, el punto es, tú puedes dudar, hay momentos de duda. El punto es cuando la duda te domina. Tú debes de aprender a controlar la duda, porque la duda te lleva a la fe, a aumentar la fe. El punto es cuando la duda te domina y tú te echas a perder. Entonces, algunos principios de Dios que nos ayudan a saber qué hacer con la ira, a saber qué hacer con la duda, a saber qué hacer con la amargura, es entender parte del carácter de Dios. Algunas ideas entre aquí y allá. En ese recorrido en busca de la serenidad, debes de entender que Dios no está limitado. Nuestro Dios no le hace falta algo. Nuestro Dios no está en apuros en saber cómo ayudarte. O sea, nuestro Dios no es un Dios a medias. Nuestro Dios es un Dios completo. No le falta absolutamente nada. No es un Dios limitado. Y cuando tú comprendes eso y lo crees con convicción, te vuelves una persona peligrosa, peligrosamente desafiado en fe. Y Dios desea eso. Pero también otro elemento del carácter de Dios es que Dios no está quebrado. O sea, Dios no está en bancarrota. Dios no sabe cómo poder ayudarte, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la manera. Dios no está quebrado. Sencillamente Dios está esperando el tiempo y la manera de que te ayude y te convenga mejor. Dios no está quebrado. Y tú debes de pensar frecuentemente en eso. Dios es un Dios grande, es un Dios majestuoso, es un Dios omnipotente, gigante. Y algo más que te ayuda a entender muchas cosas. Dios no está preocupado. Si hay algo que destruye nuestro corazón es la preocupación. La preocupación es el enemigo de la bendición. La preocupación, el estrés. En Mateo capítulo 6:33, Jesucristo ataca la preocupación. Y la preocupación te hace creer inconscientemente o conscientemente que Dios está preocupado, que Dios no haya que hacer, que Dios está desesperado. Y no es cierto. Dios no está preocupado. Dios está listo siempre para recibirte. Dios está listo con todas las provisiones que tú necesitas. Dios está listo con todas las respuestas que tú esperas. Pero algo más, Dios no está estresado. Entonces, ¿en qué te ayuda a entender esto? Que cuando tú estás preocupado y entre más preocupado estás, te acercas a alguien que nunca está preocupado. Entre más estresado estás, te acercas a alguien que no está estresado. Y aumenta tu estrés y aumenta tu preocupación. Te estás alejando del que nunca se preocupa y del que nunca se estresa. Eso te ayuda a entender la dimensión de Dios y cuán largo estás tú de Él. Entre más cerca estoy de Él, menos preocupado y menos estresado estoy. Pero algo más, Dios no tiene miedo. Dios no es un Dios que tiene miedo. Dios es un Dios seguro. Dios es un Dios que lo sabe todo. Dios es un Dios que lo entiende todo. Dios es un Dios que lo controla todo. Una hoja no cae si no es por su poder. Una hoja no cae si no es por la autorización de Él. Ese es el Dios que tenemos. Yo sé que escuchas esto y es una exhortación y tú dices, wow, son verdades bíblicas. Ahora, debemos de ser considerados. Y yo sé que en ese periodo de aquí a allá no es fácil. Yo lo sé. Yo lo he experimentado. En ese proceso de aquí a allá no es fácil. Yo he estado estresado, yo he estado preocupado, yo he estado quebrado, yo he estado lidiando con cosas. He tenido momentos de miedo, he tenido momentos. O sea, ¿quién no ha tenido un momento? Si eres humano, has tenido esos momentos. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para llegar y caminar a esa zona de serenidad? Donde tú puedes caer de rodillas y decir, Dios, realmente tú cambias nuestro lamento en fiesta. Tú cambias nuestra tragedia en bendición. Tú realmente eres ese Dios que puede convertir lo que no es en algo de bendición. Tú puedes sacar una flor de las espinas. Tú puedes hacer eso, Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr?
¿Cómo conseguimos la serenidad? Yo quiero usar una ilustración. Sé que en muchas casas de nosotros tenemos lo que se llama un botiquín de emergencia, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos botiquines en nuestras casas y usualmente las mujeres dicen, no, hay que tener las Panadol, tener las Alandrius, Alka-Seltzer, el Pepto-Bismol, mi amor, porque comiste carne hoy, tú sabes, el Pepto-Bismol es muy importante, las Tylex, es muy importante el alcohol, el agua oxigenada, todas aquellas cosas básicas. Y tú te sientes seguro, porque si es de madrugada y tú tienes a la mano algo que te puede ayudar a al menos esperar que amanezca o sencillamente a calmar el dolor más en la emergencia más difícil, eso es bueno. Ahora, ¿cómo conseguimos la serenidad? Quiero darte algunas ideas y apoyarnos de este recurso para que tú sepas que hay una tarea en las cuales tú tienes que equiparte. Le llamamos nuestro botiquín espiritual. Cuando tú estás en pesares, cuando tú estás en situaciones y vas a caminar de aquí a allá, esa zona de riesgo, estás en turbación y vas a llegar a ese lugar, hay cosas que necesitas incluir en tu botiquín espiritual. Y en primer lugar, ¿qué necesitas tener en tu botiquín espiritual? Le hemos llamado los amigos. Los amigos. En ese botiquín espiritual es importante tener amigos. ¿Sabes por qué? Porque estos amigos se terminan convirtiendo en tus superhéroes. Cuando tú tienes amigos, todo es mejor en una prueba. Si no, yo quiero hablarte de lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice la Biblia, ayúdense a llevar las cargas unos a otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Quiere decir que cuando yo no cultivo relaciones, estoy en desobediencia. Tengo un grave problema. Una de las grandes bancarrotas espirituales es no tener amigos. Una de las miserias más grandes en la vida espiritual es no tener amigos. Pero cuando tú vienes y cultivas relaciones y tú sabes que tienes esos amigos, estás obedeciendo la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la ley del amor. Y la ley del amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una bendición tener amigos. Y yo no sé si tú conoces a alguien hoy que está pasando por una prueba o te has sentido en alguna prueba, y quiero ayudarte a describir cómo funciona, qué es lo que hacen los amigos en una situación como estas. Se resume en lo siguiente: el servicio. En los momentos más difíciles, en los momentos de pruebas, tener amigos es una de las grandes bendiciones. Así que hay 3 cosas que te pueden ayudar a saber qué hacer. Tú como amigo en el botiquín de alguien, ¿qué hacer? Si tú eres ese amigo y estás en el botiquín de alguien, ¿qué puedes hacer? En primer lugar, estar allí. Una de las características de Cristo en su vida era estar allí. En cualquier momento Él estaba allí. Y una de las cosas que Él dice es, yo estoy allí. Es más, cuando se fue, dice, les voy a dejar un consolador porque estoy allí. Si hay algo poderoso en la vida de alguien es estar allí. Cuando surge una tragedia, cuando surge una situación difícil, qué bueno es saber. Inmediatamente te das cuenta de tu tragedia, inmediatamente empiezas a ser rodeado de tus superhéroes y el grupo de amigos empieza a darte ánimo. Quiero llevarte el libro de Job. Job capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia, cuando 3 de los amigos se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Una de las primeras cosas que Dios proveyó a Job eran sus amigos. Tenía amigos, estaban allí, sencillamente estaban allí. Job lo vio y pudo comenzar a caminar ese recorrido de la serenidad a través de los amigos. Una segunda manera si tú te encuentras en el botiquín espiritual de alguien, ¿qué más puedes hacer? No solo es estar allí, sentir el dolor como nuestro propio dolor. Eso es clave. Cuando tú eres un amigo y tienes ese amigo que siente lo que tú estás sintiendo, quiero decirte, eso es una bendición. Y escucha esto, llegar a ejercitarte en tener esa compasión, en tener esa empatía, de poder sentir, o sea, no solo estar allí por diplomacia, sino que llegas allí, observas el panorama y dices, wow, esto no está bien. Lo que está pasando él no es nada fácil. Lo que están pasando ellos no es nada fácil. Mira lo que dice Job, capítulo 2, versículo 12 al 13.
Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvos al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Este era un ritual, una manera en esos tiempos y en esa geografía de cómo se hacía, lo que se hacía para conectarse con alguien. Verso 13. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno decía nada, porque veían su sufrimiento. Era demasiado grande para expresarlo con palabras. Muchas veces no tienes que decir nada. En muchas ocasiones las palabras sobran. En muchas ocasiones el hecho de que estés allí y permanezcas allí es la mejor medicina. 7 días y 7 noches. Ya el dolor es suficiente. O sea, posiblemente una palabra no va a superar el dolor, pero sí tu presencia, sí el que tú estés allí. Es una medicina fabulosa. Y una tercera manera, que si tú te encuentras como un amigo en el botiquín espiritual de alguien, es: no preguntes, solo llena necesidades. Muchas veces caemos en el error de decir: ¿sabes qué? Allí voy a estar. Si necesitas algo, me llamas. Error. Ese es un gran error. Se la pusiste más difícil. Cuando alguien está en tragedia, cuando alguien está en dolor y tú le pones una tarea adicional, eso es complicarle la vida. Mira lo que dice Proverbios 3:27. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Lo que está diciendo el verso es que tú puedes observar, tú puedes identificar necesidades y no lo postergues, solo llena las necesidades. Verso 28. Si puedes ayudar a tu prójimo, no le digas: vuelve mañana y entonces te ayudaré. O sea, no le digas: si necesitas algo, llámame. Si no, hazle propuestas. Vamos a cuidar tus niños. Pensamos llegar jueves o viernes. ¿Qué día escoges tú? Eso es una propuesta. Versus A: ¿te gustaría que lleguemos a tu casa? ¿Sabes por qué? Uno de los grandes errores es cuando alguien está en tragedia, la persona lo que busca es aislamiento, pero esa no es la manera bíblica de sanarse. La manera bíblica de sanarse es en comunidad, llevando las cargas unos de otros, y hay que enseñarle a los creyentes que la manera saludable de lidiar las cargas es en equipo, abrazo de equipo, espíritu de cuerpo. Esta es la manera de poder salir juntos adelante en una enfermedad, en una situación, no el aislamiento. En el aislamiento eres una presa fácil, porque te sientes solo, y Dios no es un Dios de soledad. Necesitamos esa red de seguridad. 2 son mejor que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta, porque si uno tiene frío, el otro lo calienta. Son principios bíblicos. Recientemente, nuestro grupo de pastores, nuestro equipo de pastores, hubo una necesidad. Alguien de ese equipo tenía una necesidad, y no son tan frecuentes ver una necesidad tan fuerte, pero tan fuerte. Ver en ese momento una necesidad tan fuerte, donde uno de los miembros del equipo está pidiendo el auxilio de todos. Wow, ese momento es como alarmante, sentirse en alarma. Inmediatamente vemos la necesidad de uno del miembro de los equipos. Inmediatamente todos están dejando todo lo que tienen que hacer, están desocupándose, calmando sus agendas, y esta persona se vuelve una prioridad. Y una de las necesidades es: necesito que vengan a mi casa, necesito un tiempo de oración, necesito que estén aquí, amigos. Lo que quiero decirte es, rápidamente empezamos a ver cómo un pastor con su esposa, otro pastor con su esposa, empezaban a llegar unos a otros, la red de amigos. Pero lo más bueno fue que mientras avanzaba el tiempo de oración, mientras avanzaba el tiempo de edificación, comenzaban las bromas, comenzaba a cambiar el ambiente, comenzaba a cambiar el semblante, comenzaba a cambiar el clima, y pudimos ver cómo Dios se manifiesta cuando tú tienes amigos, cuando tú tienes ese equipo de amigos, cuando tú tienes esa libertad, cuando pierdes la pena, no eres superficial, sino te haces vulnerable y pones tu alarma, tocas el botón y mandas un 911 y dices: amigos, necesito ayuda. Y tú tienes en tu botiquín ese grupo de amigos. Así que cultiva las relaciones. ¿Quiénes son tus amigos en tu botiquín espiritual hoy?
Y algo más que tú necesitas incluir en tu botiquín espiritual, le llamamos las oraciones liberadoras. En tu botiquín espiritual, tú debes de incluir la oración. Si hay algo que va a permitir que tú vayas a la serenidad, que tú puedas caminar a la serenidad, que tú puedas estar estable emocionalmente, espiritualmente, escucha, no inventemos. Dios dijo que la oración es muy, pero muy poderosa. La oración tiene el poder de sacar todo, de sacar nuestro miedo, de traernos nuestra paz. La oración trae el gozo. Entonces es importante que tú entiendas que las oraciones son como tus cartas que tú envías al cielo. Tus oraciones son ese tiempo que tú te tomas de escribir, de meditar, de tener esa conciencia de que tienes un Dios grande, que Dios tiene una gama de recursos a tu favor, y lo que tú le envías es: Dios, necesito esto de tu góndola número 28, necesito esto de tu góndola 1970, necesito de esto, porque Dios tiene cualquier cantidad de recursos para nosotros. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Levántense durante la noche y clamen. Levántense durante la noche y clamen. ¿Sabes lo que está diciendo este hombre llamado Jeremías, el profeta llorón? Que hay momentos de la tragedia, del estrés y de los pesares que no nos dejan dormir. Y cuando tú llegas a esos momentos, lo que tienes que hacer es orar, levantarte de tu zona de riesgo y caminar a la serenidad. Dice, de noche y clamen. Y después dice, desahoguen el corazón. ¿Sabes cómo desahogas tu corazón? Aunque tú digas, lo que necesito ahorita es otra cosa. No, necesitas orar. Cuando tú estás orando y tú estás enviando esos mensajes al cielo, Dios automáticamente está autorizando enviarte ayuda. La ayuda está en camino. Te enviaré a tal persona, permitiré que se cruce eso, haré esto, porque esos son los recursos de Dios, a fin de que tú puedas alabarlo, a fin de que tú puedas decir, Dios, tú lo hiciste. Desahoguen el corazón, dice, como agua delante del Señor. Lo que dice es que puedes llorar. Se vale llorar, se vale desahogarse. Y quiero decirte algo, esto se llama el principio de la queja. Se vale quejarse delante de Dios. El problema es cuando te quejas de Dios delante de Dios. Pero se vale quejarse de mí delante de Dios. Dios, te presento mi queja. Y tú comienzas en una lucha, en una batalla campal frente a Dios. Y es allí donde tú comienzas a ver a Dios cara a cara. Es ahí donde tú comienzas a experimentar un tiempo poderoso. Y después dice el profeta Jeremías, y levanten a él sus manos en oración. ¿Sabes qué significa eso? El resultado es que tú vas liberando tus cargas al punto de que te vuelves una persona sin estorbos y dependiente de él. Y tú estás libre para poder adorarlo. Y levanten sus manos en oración. Esa es la mejor postura de decirle, Dios, dejo todo. Toma el control. Y ese es el momento donde la serenidad comienza a tomar el control de tu corazón y de tu mente. Y en último lugar, algo que debe de contener tu botiquín espiritual, no deben de faltar, son las promesas ubicadoras de Dios. ¿Sabes? No solo es leer la Biblia por leerla. Tú sabes que Jesucristo dijo, si me aman, permanezcan en mis mandamientos, permanezcan en la palabra. Pero el punto más importante es que en una situación difícil, la palabra te ubica, hace que no te pierdas. Lámpara es a mi pies tu palabra, te ubica. La palabra de Dios te ubica, te recuerda la omnipotencia de Dios. Es más, no debe de faltar una Biblia. Tú debes de abrazar esa Biblia y decir, este libro es la boca de Dios. Este libro va a ser mi refugio. Y esta es la postura, no soltar la Biblia. Y cuando tú no sueltas la Biblia, tú no estás soltando a Dios. Y dices, aunque se ponga más difícil la situación, no suelto mi Biblia. Porque esta es la boca de Dios. Esto es lo que Dios dice. Y esto ubica mi mente, ubica mi corazón. Esa es la dependencia. Satanás quiere alejarte de la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8.
Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza. Y dice el verso 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y mira qué poderoso. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. ¿Sabe lo que está diciendo el verso? Que van a haber momentos difíciles. Van a haber tramos durante el año de sequía. Van a haber tramos durante el año de prueba, de intensidad, de momentos como los que experimentaron nuestros hermanos que hoy nos comparten su testimonio. Y hoy pueden decir ellos, yo tengo un cántico, yo canto porque Dios sigue siendo Dios en la tormenta. Eso te lo da la palabra, sus promesas, más de 7,000 promesas que son verdad. Corintios dice que todas sus promesas son sí, sí en Dios, son un amén, sus promesas son sí. Y después dice el verso, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. O sea que durante todo el año, sea que estés en prueba, sea que estés en bendición, tú puedes dar fruto. Pablo dice, sea que esté en pobreza, sea que esté en riqueza, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes qué es lo que va a ocurrir en tu vida? Lo que va a ocurrir en tu vida es que el pasar de aquí al allá, el pasar de la turbación a la serenidad, te conviertes en un herido sanador. Eres una persona con una cicatriz que posiblemente pasaste por las llamas, por el fuego, pero al final estás listo para consolar a otros. Por eso cuando estaba yo en el área de atrás y los escuchaba a ellos, realmente lo que sentía era consuelo. Lo que sentía en mi corazón era consuelo, porque hoy ellos están listos para consolar a otros. Así que nuestra conclusión hoy es que Dios convierte nuestros pesares en la esperanza de alguien más. Tu vida, tu prueba, tu pesar será la esperanza de alguien más de decir, yo también podré salir.